3%, son de crecimiento lento y normalmente el descubrimiento de estos es de tipo incidental. Quiere decir que no tiene ninguna sintomatología. Y el hallazgo lo encontramos cuando nos hacemos una evaluación de rutina o un examen ocupacional, donde se pide pues una placa de rayos X y ahí encontramos precisamente este tipo de tumorcitos. Rara vez representa una amenaza para la vida precisamente por el crecimiento y por la sintomatología casi nula que manifiesta. Normalmente no se necesita extirparlos, se mantienen en forma decalcificada y no hacen, en la mayoría de los casos, metástasis. Se supone que menos del 5% de los tumores pulmonares son benignos, son de esta categoría, benignos. En Estados Unidos, aproximadamente se diagnostican 150.000 casos por año, con una prevalencia de 0.2%. Normalmente son centrales o periféricos y, como les decía al principio, el hallazgo o el descubrimiento es incidental. ¿Cuáles son estos tumores pulmonares benignos? Los papilomas, los adenomas y los amartomas. ¿Ok? Papilomas, adenomas y amartomas. E- Este es un esquema que nos muestra el crecimiento de las células neoplásicas cuando son benignas o malignas. Las células de tumores benignos, no cancerosas, crecen localmente, ¿no? Entonces no producen una invasión o metástasis. Entonces se- su desarrollo es local, ¿no? Aislado. En comparación con las células neoplásicas malignas o cancerígenas, que estos sí van a invadir los tejidos vecinos, que entran a los vasos sanguíneos para que tenga una propia vascularización y por ahí crecen y por ahí se diseminan y causan metástasis a sitios a distancia. Entonces, esta es la diferenciación entre ambos crecimientos. Los adenomas bronquiales, hemos dicho que son tres, ¿no es cierto? Los más importantes. Los adenomas bronquiales son el 80% de las tumoraciones benignas, o sea, la gran mayoría es adenoma. Normalmente son centrales y crecimiento lento. De este 80%, el 80-90% de este 80% son de tipo carcinoide, 10 a 15 de tipo adenoquístico y el 2 o 3% restante de tipo mucoepidermoide. Entonces, esos los tipos de adenomas son esos tres, carcinoides, adenoquísticos y mucoepidermoides. ¿Ok? Afecta entre los 15 y 60 años en forma de una lesión endobronquial, o sea, quiere decir que la lesión es dentro del lumen bronquial y produce tos y lógicamente por el compromiso endobronquial va a producir sibilancias por disminución del flujo y hemoptisis ocasionalmente. Suponen el 50 de los tumores benignos básicamente. Entonces, el 80% son centrales de crecimiento lento y el 50% son tumores benignos. Esta es una imagen de un adenoma pulmonar, como ustedes pueden ver, una imagen bien diferenciada, de bordes regulares, circular, ¿no es cierto? Homogénea, no es heterogénea, que caracteriza un adenoma a una placa lateroizquierda. El segundo tumor son los amartomas. Y esta básicamente es una neoplasia benigna compuesta por la mezcla de varios tejidos involucrados, ¿no? Normalmente tiene características tanto de tejido conectivo, conjuntivo, pelos, etcétera. El amartoma es lo más frecuente, es una masa variada de combinación de músculo, cartílago, grasa y epitelio respiratorio. Los amartomas pulmonares son usualmente solitarios y crecen lentamente y se pueden dividir en parenquimatosos y de tipo central endobronquial. Normalmente los amartomas a nivel radiológico se conocen como en palomitas de maíz o por cor. Normalmente son solitarios. Se describe como tumores derivados de tejido muscular, cartilaginoso, celómico, de oral, etcétera, raros definitivamente, rara vez se calcifican o se cavitan, no tienen una localización definida y por regla general son de características benignas. Al ser o tener un componente tanto extra como endobronquial, podrían producir episodios de obstrucción bronquial o atelectasias.
este es un amartoma, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene la misma densidad cálcica, heterogénea, de bordes bien definidos, y la forma de un pocor, ¿no? Una palomita de maíz. La incidencia máxima se produce a los 60 años, si es que hubiese. Son más frecuentes en varones que en mujeres, suele contener componentes de tejido desorganizado, mixto, ¿no? Raramente son malignos. Siempre cuando tenemos un paciente con este diagnóstico, se debe hacer seguimiento radiológico semestral o anual. Los datos radiológicos básicamente hacen la forma o típica forma de pocoro palomita de maíz y es necesario extirparlo para su diagnóstico, sobre todo si es fumador. Si es un paciente con hábito tabáquico y estamos con diagnóstico de hematoma, la indicación es la operación a cielo abierto para saber qué es exactamente y dónde desarrolla, ¿no? Una hematoma más claramente visible. Vimos hace 2 meses un paciente en el servicio que tenía precisamente un hematoma gigante a nivel de mediastino. Creo que fue con el grupo 1 o grupo 2 que se pudo visualizar un hematoma bastante calcificado, ¿no? Grande, la parte central, como dicen, ¿no? Y otro de los restantes es el papiloma, o son los papilomas, como ustedes pueden ver en la imagen, son lesiones granulosas, ¿no? Como en coliflor, que se presentan en un 5%, se relaciona con antecedentes de manipulación de vía aérea, traqueostomías previas. En los niños son múltiples y no tienden únicos y pueden malignizar. Son excreciones verrucosas en coliflor, como mencionaba. Generalmente son movibles, sésiles y se adhieren a pared bronquial e infiltrados de linfocitos cubiertos totalmente por epitelio, que normalmente se extrae o se extirpa, ¿no? Eso es lo que se produce con los papilomas. Viene de papilas. Los papilomas bronquiales son tumores benignos raros, más raros que los anteriores. Mayormente el más frecuente es el papiloma escamoso. Se presenta en las épocas de vida medias, 50 a 60 años, pero la diferencia con los otros tumoraciones es la incidencia, ¿no? Tiene una afectación aproximadamente de 6 a 1, más para el varón que la mujer, y puede afectar órganos de vía aérea alta, laringe, tráquea y bronquios. Y normalmente se puede relacionar con etiología viral o inflamatoria. Cuando tenemos ese tipo de granulomas o papilomas, hay que sospechar el leishmaniasis, la primera causa, ¿no? Infecciones, fundamentalmente. Los papilomas hay dos, generalmente, los solitario y múltiple. El solitario, normalmente bronquio frecuentemente, lo vemos en lesiones endotraqueales en el adulto, pero que puede llegar a la obstrucción de vía aérea y producir los síntomas característicos como limitación de flujo aéreo, sibilancias o atelectasias distales. Puede producir también abscesos y normalmente nos afectan entre la quinta y sexta, séptima década de vida. Y los múltiples, la papilomatosis, frecuentemente asociada a papiloma de laringe, como podemos visualizar acá, ¿no? La TB laringe también nos hace formaciones de tipo papilomatoso. Entonces acá vemos una cuerda claramente definida con estos papilomas, ¿no? Que hace que el paciente, la clínica del paciente no sea porque haya dolor o haya agitación, sino porque esto produce disfonía crónica. Los adenomas bronquiales son lesiones intrabronquiales, 80% son centrales, representan 50% de todos los neuronas benignos. Esta lámina la hemos visto en la primera página, ¿no? Pero acá lo importante de esta lámina es cómo se ven los adenomas en vía aérea. Fíjense, esta exéresis o esta limitación de este tratamiento de este tipo de lesiones se hace con broncoscopía rígida y con láser, ¿no? Láser argón, para sacarlo por completo. Entonces, no hay que olvidar que los principales tumores benignos son tres: los adenomas, los amartomas y los papilomas. Otro elemento que es muy frecuente es el nódulo pulmonar solitario. Alguna vez han debido escuchar de ello. Esta, como su nombre lo indica, va a ser una lesión única, generalmente rodeada de tejido pulmonar.
sin patología previa y con un diámetro no mayor a 3 centímetros, ¿no? Como ustedes recordarán, los nódulos son menores en tamaño a 3 centímetros y las masas que catalogamos cuando ya tienen de 3 a más centímetros de diámetro. Adoptan cualquier forma, pueden estar calcificadas o no, pueden estar cavitadas o no, y si está cerca de 2/3 de la pleura, debe estar adyacente al pulmón aireado para su crecimiento. En cambio, la masa, como ustedes saben, es mayor a 3 centímetros. Se observa con más frecuencia en Estados Unidos en incidencia de 150.000 años, similar a los benignos. Esta es la que más se presenta, ¿no? Es una lesión bien definida necesariamente, con cualquier forma o contorno, y que puede mostrar calcificación o puede mostrar cavitación, acompañado en ocasiones de lesiones satelitales o nódulos rodeados en el pulmón. Entonces, normalmente el nódulo pulmonar solitario, como dice su nombre, es una lesión de características homogéneas, de bordes regulares generalmente y de densidad cálcica o imágenes hiperdensas a la tomografía. El 60-65% de todos los nódulos pulmonares solitarios son benignos, aumentando hasta en un 90% la proporción de benignidad. Cuando tenemos este tipo de tumores identificados de causa incidental, porque no causa síntomas, definitivamente hay que hacer un seguimiento radiológico, porque nunca olvidemos que por más que sea un nódulo pulmonar solitario sin actividad, cualquier momento podría activarse. Ojo, que es importante considerar como diagnóstico diferencial los nódulos en zonas endémicas. Y aquí se diferencia acá en cuanto a lesiones micóticas o tuberculosis. Entonces, el componente epidemiológico es importante, ¿no? Como vemos acá, es una lesión cavitada, probablemente parasitario, que por el tamaño y el uso adecuado del tratamiento va a tender a calcificarse probablemente y quedarse como un nódulo pulmonar solitario, y no terminar en cuadro quirúrgico. Entonces, repetimos, nódulo pulmonar solitario, 60-65% son benignos, o sea, hay un 35% que puede convertirse en malignos. Los granulomas benignos constituyen el 40% y aumentan en zonas endémicas por TB y hongos. El cáncer o neoplasia es la segunda causa de los nódulos pulmonares solitarios. De ellos, el 25% van a ser adenocarcinomas. El amartoma es la tercera causa global de presentación. ¿Cuál es la diferencia entre el nódulo invasa? Ya la sabemos, es el tamaño. Claramente en imagen podemos diferenciar un nódulo menor a 3 centímetros de una masa, ¿no? Son imágenes bastante específicas. O acá, un nódulo pulmonar solitario, bien definido, con densidad cálcica marcada, a un papiloma, una papilomatosis de presentación más difusa. O un amartoma, que es un nódulo también solitario, pero que las características del bronquio y la forma en la placa nos inducen a la sospecha clínica. Acá vemos un nódulo y listo. ¿Cómo es la clasificación del nódulo pulmonar? Si el nódulo mide menos de 1.5 centímetros, es más probable que el pronóstico sea más favorable. Es más frecuente su diagnóstico a partir de los 40 años y aparece como mucho en el 0.2% de las radiografías de tórax típicas. Entonces, como ustedes pueden ver, cuanto más pequeño es un nódulo, la posibilidad de malignidad se aleja. ¿Cuáles son las causas de presentación o aparición de un nódulo pulmonar solitario? Las infecciones, tuberculosis, hongos, parásitos, las neoplasias, las inmunológicas o reumatológicas, las metabólicas y las traumáticas pueden ser causa de la formación de un nódulo pulmonar solitario. Dentro de las causas de tipo infeccioso o los granulomas infecciosos, debemos tener la sospecha, este cuadro es muy importante que lo tengan en cuenta, que la tuberculosis va a la cabeza y puede presentarse como un nódulo pulmonar solitario, las micobacterias atípicas también, la fiebre Q, la nocardia, la brucela, en cuanto a los hongos, Histoplasma aspergillus
coccidioides y mitis, micetoma, y en parásitos Echinococcus granulosus y Dilofilariasis. En las causas neoplásicas, carcinoma pulmonar, tumor carcinoide, el amartoma, el tumor benigno, carcinoma bronquialveolar, metástasis a distancia, linfomas y mieloma múltiple dentro de las causas de nódulo pulmonar solitario neoplásico. Las inmunológicas, nódulo reumatoide y granulomatosis de Wegener. Hay causas metabólicas, hay causas traumáticas, etcétera. Entonces, este cuadro es muy importante para definir qué tipo de asociación tiene la presencia de este tipo de enfermedades con la presencia de un nódulo pulmonar solitario. Causas benignas del nódulo pulmonar solitario: el amartoma, los condromas, el lipoma, linfangioma, hemangioma, endometrioma, lesiones vasculares, fístula arteriovenosa, varices pulmonar. Dentro de los misceláneos, infarto pulmonar, bronquiolitis obliterante con neumonía, esplenismo intratorácico, impactación mucoide, amiloidosis, neumonía redonda y bula compuesta. Causas benignas del nódulo pulmonar solitario. Causas inmunológicas: granulomatosis de Wegener, 4 a 20%, nódulo pulmonar reumatoideo, lo restante. En las zonas subpleurales periféricas bien definidas, normalmente es liso, no tiene calcificaciones y es cavitada comúnmente, ¿no? Dentro de las causas malignas, vamos a tener cáncer broncopulmonar, carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células pequeñas normal, lesiones metastásicas, melanoma y colon, de riñón, de testículo, de células germinales y otros. Los más importantes son necesariamente los carcinomas broncogénicos, ¿no? Que van a ser de células pequeñas y de células no pequeñas. Los de células pequeñas tienen peor pronóstico, entonces es importante hacer seguimiento adecuado. Tenemos la sospecha diagnóstica. ¿Qué otras causas tenemos de aparición de nódulo pulmonar solitario? Maligno. El carcinoma, el adenocarcinoma, células grandes, carcinoma epidermoide en fumador, carcinoma de células pequeñas, tumor carcinoma, metástasis, sarcoma pulmonar, linfoma y plasmocitoma, ¿no? Causas malignas. ¿Cómo se llega al diagnóstico del nódulo pulmonar solitario? Lógicamente, como hemos dicho, el hallazgo es incidental, normalmente el chequeo de rutina, hallazgo radiológico. El estudio tomográfico, que es el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de lesiones, nos sirve para el seguimiento y diagnóstico, y donde hay que valorar los bordes, la densidad, si hay calcificaciones y la velocidad de crecimiento sobre todo. Tenemos que hacer una historia y exhaustiva historia clínica y un minucioso examen físico. Pruebas basales de laboratorio, marcadores tumorales, una placa de rayos X, una tomografía de tórax, un TACAR de tórax de contraste y, si fuese necesario, dependiendo del tamaño, un PET-CT o PET-scan, que es una tomografía por emisión de positrones para definir actividad. Y técnicas invasivas, definitivamente la broncofibroscopía para hacer el lavado bronquialveolar, el cepillado bronquial y la biopsia trans o endobronquial. Biopsia con biopsia aspiración con aguja fina también nos sirve a nivel intratorácico. Es sobre todo cuando tenemos EBUS, que es un broncoscopio endoscopio, y también una toracotomía y resección del nódulo para saber la etiología del mismo. Por ahí llegamos al diagnóstico. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Viendo algunos aspectos importantes. El tamaño: las lesiones de hasta 1.5 de diámetro, en caso de ser malignas, tienen mejor pronóstico que las mayores, ojo, 1.5. Si existe antecedente de rayos X o tomografía de nódulo similar, con más de 2 años de antigüedad, se podría descartar estudios posteriores. El seguimiento de todo cuadro neoplásico, nunca se olviden, es 2 años. En cuanto a los bordes, los nódulos pulmonares solitarios de bordes irregulares y o espiculados tienen una alta probabilidad de ser malignos, aproximadamente un 90%. Si nosotros vemos un nódulo de bordes irregulares, heterogéneo y de bordes espiculados, la posibilidad que sea maligno es del 90%. La tomografía axial de alta resolución, que nos va a indicar que es la técnica precisamente más específica y sensible,
Examinar tamaño, forma, clasificación, bordes de un nódulo. Como ustedes pueden ver, un nódulo por tomografía tipo 1 es un borde normal. El tipo 2 ya tiene algún tipo de diferenciación. El 3 ya nos manifiesta que es un nódulo no solo de bordes regulares, sino que ya tiene áreas de especulación. Y el tipo 4 definitivamente es bastante estrellado, ¿no? De características estrelladas se llama, y por ende alta tasa de malignidad. Usted puede ver en la parte superior imágenes de un nódulo pulmonar solitario por TACAR. No es igual el lóbulo superior, como ustedes pueden ver del lado derecho, con el inferior, que está estrellado, ¿no? O como una luz, que definitivamente podría ser un cuadro neoplásico maligno. La clasificación del nódulo pulmonar solitario. La existencia del nódulo pulmonar sugiere alta o variable posibilidad de benignidad. Normalmente un patrón laminado central es típico de un granuloma. Un clásico patrón en palomitas de maíz que hemos dicho es un amartoma. Y las clasificaciones excéntricas o irregulares son sospechosas de malignidad. Lógicamente, si bien una lesión que tiene diferentes contrastes, que tiene bordes irregulares, la sospecha de malignidad es alta, ¿no? Es latente. Patrones de clasificación benignos, podemos ver acá, difuso, circular pero difuso, lamelar, en palomitas de maíz y central, ¿no? Los 4 patrones benignos de calcificación. Podemos ver acá una lesión bastante prominente, foco de calcificación en este nódulo, que resultó ser un carcinoma broncogénico, que representa una calcificación persistente posinfecciosa que fue englobada por una lesión tumoral en su crecimiento. Este tipo de calcificaciones no confiere benignidad al nódulo, porque ya vemos que hay degeneración de la estructura. Tiene una imagen hiper e hipodensa de bordes irregulares, ¿no? Y aparente contenido líquido. Entonces, nos está hablando ya de cierta malignidad. El crecimiento o el tiempo de duplicación del nódulo pulmonar solitario tiene un tiempo estimado entre 20 y 400 días, o sea, más de un año. Podrían ser malignos. Los mayores de este lapso podrían corresponder a neoplasias benignas y las de que tienen un tiempo de duplicación menor de 20 días es posible que corresponda a lesiones infecciosas. Entonces, este es otro instrumento que nos sirve para diferenciar si estamos frente a un foco infeccioso neoplásico o no. En cuanto al seguimiento, seguimiento de las neoplasias pulmonares por imagen, lógicamente que se hace por imagen, tanto radiografía, densitometría o tomografía o TACAR. La densidad, si bien las lesiones malignas registran mayor densidad, medidas de unidades Hansfield, lógicamente, puede representar una gran variabilidad, por lo que en la actualidad no es un elemento determinante la densidad. La localización. No se debe olvidar que la mayoría de lesiones malignas, más del 60%, se ubican en los lóbulos superiores, o sea, aireados, o sea, son aeróbicos. Un nódulo pulmonar solitario claro, ¿no es cierto? En presentación anteroposterior. Y en la imagen derecha de ustedes se muestra un nódulo de 1.5 también, de aspecto benigno, granulomatoso y calcificado. Los márgenes en el carcinoma broncogénito muestran márgenes lobulados, como en la radiografía simple. Como ustedes pueden ver, hay una lesión importante en el tórax derecho, y acá también la hay, y también está con su alfiler, o con su punta, ¿no? El histoplasma, que es una lesión, tiene o podría presentar también una imagen radiológica en halo, se llama esto, ¿no? O signo del halo. El histoplasma es un hongo, no olvidemos, pero tiene este tipo de presentación. Entonces podría, al calcificarse, convertirse en un nódulo pulmonar solitario. Hemos dicho que las infecciones y hongos también condicionan nódulos pulmonares solitarios. Este cuadro es bastante importante porque nos ayuda a valorar el riesgo de malignidad, cuándo puede ser maligno y cuándo no.
Tiene diferentes aspectos, son 10 los aspectos que nos consideran para poder valorarlo. Por ejemplo, el tamaño, el diámetro en centímetros. Si es menor a 1.5 centímetros es bajo riesgo. Si es moderado, 1.5 a 2. Y si es de alto riesgo, mayor a 2.2. El tamaño, ¿no es cierto? La calcificación, un patrón benigno, normalmente es homogéneo. Un patrón indeterminado mixto, entre homogéneo y heterogéneo, riesgo moderado. Y definitivamente no hay un patrón evidente y es totalmente heterogéneo, un patrón con riesgo alto y posible malignidad. En cuanto a los bordes, el bajo riesgo es regular y liso, en el moderado es un patrón lobulado y el alto riesgo es un patrón irregular especulado. El tiempo de duplicación en el de bajo riesgo es menor a 20 días o mayor a 2 años. O sea, si recién empezó o si no tienes más de 2 años. El de alto riesgo va entre 20 a 400 días de crecimiento. En cuanto a la edad, normalmente el de bajo riesgo, menor a 35 años, moderado 35 a 50 y alto riesgo mayor a 50. Hábito tabáquico, normalmente no fumador en el bajo riesgo, moderado fumador en el mediano y fumador importante mayor a pack year, 20 pack year, fumador de riesgo. En cuanto a la cesación tabáquica, mayor a 13 años, bajo riesgo, entre 7 a 12 años, moderado, y mayor a 20 días, reciente, alto, ¿no? Expresión a otros carcinógenos, no el bajo riesgo, no el moderado, sí el alto riesgo. Hemoptisis, que es muy frecuente, no el bajo riesgo, puede haber en el moderado, y en el alto riesgo, sí o sí hay hemoptisis. Entonces, ¿cuál es el seguimiento o el algoritmo diagnóstico del nódulo pulmonar solitario? Determinar el grado de malignidad. Si es baja, el seguimiento debe hacerse a los 3, a los 6, a los 9, a los 18 meses y 24 meses hasta llegar a los 3, hasta 2 años. Si es moderado el grado de malignidad del nódulo pulmonar solitario, debe haber estudios adicionales como tomografía axial multicorte, el PET-CT o PET-scan, la fibrobroncoscopía y una punción guiada por tomografía. Pero si el grado de malignidad es alto, hay que valorar cirugía, videotoracoscopía y cirugía convencional en el seguimiento. Entonces acá tenemos dos nódulos pulmonares benignos con 10 años de evolución sin aparentemente modificación. Entonces, el paciente se queda con la lesión calcificada, ¿no? Sin detonar una actividad neoplásica de tipo maligno. Un nódulo pulmonar maligno, como ustedes pueden ver, es una imagen grande, ¿no? Imagen de bordes irregulares, especulado, tiene puntas, ¿no es cierto? O hasta se divide, entonces son lesiones bastante marcadas. En cuanto a las biopsias, se va a mostrar este tipo de biopsia con intervención radiológica, donde se va a mostrar la punta del inferior de la lesión de la muestra. Puede haber hemorragia en el trayecto de la aguja. Como ustedes pueden ver, esta es una biopsia con ecografía o con tomografía guiada. Y vemos cómo la aguja atraviesa la lesión tumoral, ¿no? Y se logra obtener la biopsia. En cuanto al tratamiento, depende lógicamente de la causa. La conducta terapéutica será por el seguimiento imagenológico, especialmente el tomográfico. Ante la sospecha de malignidad, no se debe retrasar la biopsia. Ojo, si estamos sospechando que es maligno, se debe hacer intervención para obtener el estirpe celular. El nódulo pulmonar solitario y las neumonías metastásicas o las neoplasias metastásicas, básicamente de lóbulos superiores, que tengan márgenes mal definidos, que estén lobulados o umbilicados y también calcificados, son muy raras. Las cavitaciones normalmente van entre el 2 al 4%, 2 al 10%, perdón. La cirugía es una alternativa terapéutica.
obviamente con la evaluación previa de cirugía oncológica, la toracotomía o abrir el tórax para salir para resección de un nódulo pulmonar solitario maligno conlleva un riesgo de mortalidad de 0,3% si el módulo es benigno. La toracoscopía supone mucha menor morbilidad y menos días de ingreso. No hay diferencias en la supervivencia a los 5 años entre ambos abordajes. Ambos tumores, sin duda alguna, condicionan observación o determinan una observación. ¿Ok? Entonces es importante ello. Ante la sospecha y presencia de un nódulo pulmonar solitario de características heterogéneas, puntiformes, se debe hacer la biopsia cuanto antes para iniciar tratamiento. Y bien, esto es lo que quería traerles como parte del tema que estamos viendo hoy, que es bastante corto, que es nódulo pulmonar solitario y tumores benignos de pulmón. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con la presentación de vuestros compañeros que deben exponer bronquiectasias y sarcoidosis. Presten mucha atención a la exposición de los compañeros, muchachos. Pueden Buenas empezar. tardes. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve claro? Pueden empezar. ¿Quién debe empezar, muchachos? ¿Quién empieza la exposición? ¿Se puede oír lo que les digo? Sí, doctor, sí se puede ir. Un ratito, creo que mi compañero está con problemas de conexión y yo iré avanzando las primeras diapositivas, ¿está bien? Sí, dale, dale. Perfecto. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hablarles un poco sobre lo que son bronquiectasias y sarcoidosis. En cuanto al tema de contenido, vamos a tener primero la parte de bronquiectasias y luego la de sarcoidosis para hacerlo más fluido. Comenzamos, ¿no? ¿Qué son las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias son definidas como dilataciones permanentes de las vías respiratorias. Va a ser tener una prevalencia aproximada de 50 a 500 por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Entre sus manifestaciones pueden ser infecciones recurrentes de las vías respiratorias inferiores y limítrofes y limita también el flujo de aire. Han levantado la mano. Mari, ¿quién es Mari? ¿Nuestras compañeras han estado levantando la mano? Continúa. Ok, continuando, entonces vamos a hablar un poco sobre su epidemiología. Como hemos dicho que tiene prevalencia que aumenta con la edad, ¿no es cierto? Va con una diferencia de 8 a 10 veces en la prevalencia después de los 60 años, o sea, se incrementa. Mientras mayor edad, más posibilidades de tener una bronquiectasia. Por ejemplo, después de los 60 años nos dicen, ¿no?, de 300 a 500 casos cada 100.000 habitantes, a comparación de edades menores, como que entre los 40, 50 años o menores, que van a ser 40 a 50 casos cada 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta también que es más común en mujeres y también la presencia de que la persona tenga poco aumentar el uso de recursos sanitarios y también se va a asociar a que tenga una peor salud, ¿no? Se estima que entre 350.000 y 500.000 adultos tienen bronquiectasia en los Estados Unidos aproximadamente. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener una tetrada de eventos. O sea, vamos a resumir todo este proceso en 4 eventos principalmente.
Entonces va a haber una disfunción epitelial y ciliar de las vías respiratorias e hipersecreción de moco, ¿no? Lo que va a generar una infección crónica que van a provocar mayor hipersecreción de moco. Todo esto va a generar una inflamación y esto va a dar como resultado pues una lesión permanente en vías respiratorias y por tanto estas se van a dilatar, o sea, van a ser como un ciclo vicioso que va a provocar que esa se dilate. Lo que va a generar unas vías respiratorias bronquiectásicas que por ende van a tener una limpieza deficiente de las vías respiratorias y por ende también las constantes infecciones y ya, pues, ciclo vicioso, ¿no? Está deformado, está dilatado, se agrega mucho moco, se infecta mucho, se limpia poco, etc. Y así avanza. En cuanto a las manifestaciones clínicas típicas que tiene, están entre ellas las 4 principales, ¿no? Que son disnea, tos crónica, esputo y algunas menos específicas. En cuanto a la tos crónica, puede ser persistente y puede darse también en personas no fumadoras. El esputo puede ser con o sin hemoptisis, o sea, puede que presente una sangre. Y entre las menos específicas incluyen pues sibilancias a la auscultación y un dolor torácico tipo pleurítico. En cuanto, siguiendo las manifestaciones clínicas, aquí está un porcentaje de cuántas veces en los pacientes se presentan los síntomas y también hallazgos físicos, ¿no? Como habíamos hablado sobre la tos, un 98%, la producción de esputo, un 78%, disnea, 62%, rinosinusitis, 73%, la hemoptisis, un 27%, y la pleuresia recurrente, un 20%. En cuanto a hallazgos físicos, vamos a obviamente al examen físico, vamos a escuchar crepitantes en un 75%, sibilancias en un 25%, y vamos a poder visualizar acropaquías digitales en un 2%. En cuanto a los fenotipos anatómicos, hay 3 tipos, ¿no? Hay bronquiectasia cilíndrica, varicoidea y sacular o quística. En caso de la cilíndrica se va a dar en vías respiratorias dilatadas, no usadas, y nos va a mostrar paredes bronquiales lisas. En caso de la varicoidea va a ser una dilatación irregular y también va a mostrar un estrechamiento y congestión de las vías respiratorias. En cuanto a la sacular o quística, va a ser una distorsión quística de vías respiratorias distales, ¿no? En cuanto a la etiología, va a ser por causas infecciosas y no infecciosas, ¿no? En cuanto a la infección local, va a ser por un aclaramiento inadecuado de las secreciones, o sea, no ha habido una limpieza adecuada, por así decirlo. Y también va a ser por una obstrucción de vías respiratorias o deterioro de las defensas del huésped. Por eso también que en epidemiología hablábamos de que mientras mayor edad, más posibilidad de tener bronquiectasias, porque en mayor edad también nuestro sistema inmunológico va debilitándose un poco, ¿no? Lo que va a generar, obviamente, la dilatación permanente de vías respiratorias. En cuanto a las infecciones que pueden darse, son infecciones crónicas o severas por bacterias, virus u hongos. En cuanto a las alteraciones de aclaramiento de la mucosa, va a ser provocada por fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, aspergilosis alérgica broncopulmonar, el síndrome de Arte-Cartagener, y también fumar, que va a disminuir la motilidad ciliar. En cuanto a causas obstructivas, va a ser EPOC, algún tipo de aspiración, o sea, no, hemos aspirado algo y lo está obstruyendo, algún tumor o deficiencia del alfa-1 antitripsina. Y en cuanto a pacientes inmunodeficientes, vamos a tener a pacientes con hipogamaglobulinemia y pacientes con infección de VIH por el virus, ¿no? En cuanto al abordaje diagnóstico, vamos a tener 2 tipos, ¿no? Vamos a hacer por imágenes y también por etiología subyacente. Vamos a tener en cuenta también sus antecedentes. En imágenes vamos a poder usar una tomografía de alta resolución, terciada, donde vamos a poder observar exacerbaciones frecuentes que se dan como en el EPOC y el asma, ¿no? Y también vamos a tener en cuenta la tos crónica en pacientes con inmunosupresión. En cuanto a etiología subyacente, también hay que tener en cuenta, tal vez por una infección o obstrucción hay que buscar la causa. Vamos a ver por eso laboratorios, algún cultivo de esputo, también tal vez encontramos una bacteria o algún agente infeccioso. Y también el test de función pulmonar para ver que también está respirando, ¿no? En cuanto a las imágenes, vamos a usar rayos X y la TCA. En rayos X va a tener una limitación en algunos cuadros leves, pero la TCA nos va a ayudarnos, ¿no? En cuanto a los hallazgos que vamos a tener, al menos en los rayos X,
Vamos a mostrar una limitación en cuadros leves, como hemos mencionado, pero se va a hallar numerosos bronquios bilaterales dilatados, como podemos ver, ¿no? Está como que medio celestito con los números 1, 2. Y si se dan cuenta, hay un engrosamiento de la pared alveolar que va a también incrementar el radio bronquioarterial, si se han dado cuenta aquí. Son más gruesitos. Lo que nos va a dar la dilatación bronquial cilíndrica, como signo de anillo de sello, que están los unos que parecen anillitos con un anillo con su gema, por así decirlo, ¿no? Un anillo típico, estereotipado. Y también el signo de la vía tranvía, que podemos ver en el 2, que parece una tranvía que se divide, ¿no? En dos partes. Ahí podemos ver los típicos anillos y su... Ya pues. También vamos a ver dilatación bronquial varicosas, o sea, va a haber áreas dilatadas con áreas focalizadas de constricción, y también va a haber una dilatación bronquial circular, ¿no? Que es una dilatación de vía aérea con forma de uva, que es una forma muy severa. En cuanto a los, siguiendo con los rayos X, también vamos a ver el signo de la vía tranvía, ¿no? En vamos a ver un pulmón derecho con líneas paralelas, vía tranvía, que está señalado por las flechas blancas, o bronquios con paredes gruesas, que son los círculos, que están como puntitos rojos. No sé si lo están visualizando para señalarlo con el puntero. En ambos lados. En cuanto a los rayos X, en los hallazgos va a haber una pared engrosada de bronquios, taponamiento en moco o signo de panel. Rayos X nos van a mostrar estos rayos X que sí, está un poco, que es un caso leve, no se ve mucho, pero en caso de la tomografía vamos a ver, ¿no? Los bronquios como señalantes con las paredes engrosadas, va a haber un taponamiento de moco, signo panel de abeja o también que es típico de una bronquiectasia en etapa tardía, como podemos ver en el pulmón izquierdo, en este lado, no de izquierdo. Doctor, buenas tardes. Continuando, para hacer un correcto diagnóstico también se puede hallar algunos exámenes de laboratorio, como puede ser solicitar un hemograma completo para ver la hemoglobina, ya que en estos pacientes sufren de una anemia crónica. También si tienen una linfopenia o puede ser signo de una inmunodeficiencia primaria, si tienen eosinofilia, puede ser eosinofilia en el caso de paciente que tenga asma o alergia, ¿no? También se puede pedir un AGA que tengan pacientes con una saturación de oxígeno disminuida por una hipercapnia. También se puede hacer una medición cuantitativa de las inmunoglobulinas séricas, como la IgA, IgG y IgM, para poder excluir algunas inmunodeficiencias. También la IgE y la IgG, para poder ver, en casos de sospecha de Aspergillus fumigatus. Siguiente. Otros exámenes están como es el cultivo y frotis de esputo. En este caso puede ser para poder detectar la infección, ya sea de bacterias, como puede ser de la Haemophilus influenzae o de la Pseudomonas aeruginosa. En hongos, para descartar si es una cándida o es un Aspergillus, si es micobacteria, como puede ser una micobacteria en tuberculosis. Y también se puede solicitar lo que es una espirometría, para ver, como ya vimos, si puede ser un patrón obstructivo con una disminución del FEP1 y la fuerza de capacidad vital también disminuye. Siguiente. Otros diagnósticos laboratoriales pueden ser anticuerpos específicos como un factor reumatoideo, broncoscopía para poder visualizar de mejor manera si es que hay algún tumor, también lavado broncoalveolar para obtener muestras por tinción y cultivo, una colonoscopia con biopsia en el caso de que tenga una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Siguiente. En cuanto al manejo y tratamiento, lo vamos a dividir en dos. El manejo que puede ser a largo plazo y un manejo de cuadros clínicos agudos. Como saben, cuadros clínicos agudos puede ser una inflamación, fiebre y un malestar. En este caso se va a empezar con una oxigenoterapia, con algunos mucolíticos o expectorantes para poder despejar toda la vía aérea. También se tiene que optimizar las técnicas de aclaramiento de las vías aéreas. Esta puede ser con una prueba de esputo para empezar la terapia antibiótica. Y esta se tiene que adaptar y completar 14 días de la terapia de este antibiótico.
El manejo a largo plazo va a ser para detener la progresión de la enfermedad, la frecuencia, para controlar los síntomas y mejorar el estilo de vida del paciente. Como es a largo plazo, el paciente, en el caso de que fumen, no pueda fumar. También tenga técnicas de aclaramiento, administrar las vacunas, que siempre esté vacunado contra la influenza o neumocócica, y hoy en día también se agrega lo que es que esté vacunado contra el COVID, ¿no? Para evitar que tenga infecciones frecuentes, que esto va a agravar sus cuadros. También agentes mucoactivos, broncodilatadores, corticoides, y siempre hacer un seguimiento de 6 a 12 meses. Siguiente. Progresión de la enfermedad. Es importante considerar antibióticos a largo plazo para las bronquiectasias con más de 3 exacerbaciones por año. En el caso de la enfermedad avanzada, sí o sí tiene que haber oxigenoterapia para la insuficiencia respiratoria, también el oxígeno humificado para la insuficiencia respiratoria y hipercapnia. Siguiente. El tratamiento para el aclaramiento de la vía aérea en bronquiectasias, que va a basar principalmente en los tres principales, que pueden ser mucoactivos, broncodilatadores y corticoides. En los mucoactivos, como tenemos mucoactivos nebulizantes, se tiene que nebulizar por 3 meses con una solución hipertónica de cloruro de sodio de 3 al 7%. ¿Esto qué va a ser? Su función, lo principal, va a ser reducir estos síntomas y va a mejorar la calidad de vida del pulmón. También el manitol, que se va a dar a 400 miligramos cada 12 horas. Esto lo principal es que reduce el tiempo hasta la primera exacerbación. Y algunos mucolíticos orales de al menos 6 meses, ¿no? Como por ejemplo el N-acetilcisteína. Broncodilatadores también, pero estos han mostrado poca evidencia, que pueden ser algunos dilatadores de corto plazo, dilatadores de largo plazo. El de largo plazo en pacientes que tengan disnea severa, ¿no? Y corticoides, este va a dar un beneficio limitado, y como sabemos, los corticoides van a tener efectos secundarios, así que hay que evaluar bien antes de dar corticoides. Siguiente. La terapia con antibióticos a largo plazo, lo principal es reducir el crecimiento bacteriano, reducir los síntomas y evitar las exacerbaciones, ¿no? Y aquí vamos a tener un cuadrito donde vamos a tener si está con la colonización de la Pseudomonas aeruginosa. La primera línea, cuando está sin la colonización de la Pseudomonas aeruginosa, va a ser lo que son los macrólidos orales, como por ejemplo tenemos la acitromicina de 250 miligramos oral, que va a ser diario durante 6 meses. Algunos alternativos, tenemos antibióticos inhalados, como lo que es la tobramicina de 160 a 300 miligramos, que esta va a ser nebulizada y se va a hacer cada 12 horas. En el caso de que sea con una colonización de la Pseudomonas aeruginosa, se va a usar lo que son los supresores de crecimiento, como podemos tener la tobramicina, también en la misma dosis de 160 a 300 miligramos cada 12 horas. Astreonam de 75 miligramos, nebulización cada 8 horas, y el alternativo, en el caso que sea alérgico a las anteriores, puede ser los macrólidos. En caso de que tengan otras bacterias, como micobacterias que no son micobacterias no tuberculosas, se puede usar macrólidos como la rifampicina, etambutol, por 1 año. Siguiente diapositiva. Procedimientos. También se puede hacer procedimientos invasivos, que puede ser la resección quirúrgica del pulmón bronquiectásico, o también una lobectomía, en un caso de que puede tener una hemorragia pulmonar. También se puede hacer embolización de la arteria pulmonar. También se puede hacer en algunos casos lo que es el trasplante de pulmón. Es en progresión rápida de la enfermedad. Esto se va a hacer cuando la progresión esté avanzando muy rápido y el paciente tenga los cuadros muy severos. Pues como sería como última opción ya el trasplante. Siguiente. El tratamiento en reagudizaciones. ¿Qué es lo principal cuando viene un paciente que está con sus reagudizaciones? Lo principal que tenemos que hacer es facilitar la eliminación de las secreciones, porque está bien congestionado, y el tratamiento del broncoespasmo asociado.
De elección, el antibiótico va a depender de la presencia o no, si tiene una colonización o una infección bronquial crónica, ya sea conocida. Si hay una presencia de colonización, se tiene que aislar previamente los organismos, y si no hay una colonización, se debe iniciar antibiótico, antibiótico empírico. Se tiene que usar antibióticos a dosis elevadas y administrarlo hasta que el esputo deje de ser purulento. Y eso como mínimo tiene que ser de 10 días. En caso de una infección por pseudomonas, se alarga que tiene que ser entre 14 a 21 días. Es importante que siempre se debe tener en cuenta el riesgo de colonización por la pseudomonas aeruginosa, y es por eso antibioterapia u hospitalizaciones recientes, preguntar al paciente si ha tenido aislamientos previos por esta pseudomonas. El lugar de administración va a depender si son agudizaciones leves o graves. Si es una agudización leve, el tratamiento puede ser ambulatorio y de vía oral. Y si son graves, el tratamiento tiene que ser intravenoso, y en algunos casos de agudizaciones, ya sea que vayan a ser graves o moderadas, por pseudomonas se recomienda usar hasta 2 antibióticos por vía endovenosa. Siguiente. El tratamiento con distintas clínicas de acuerdo por su patogénesis. Si tiene una colonización bronquial inicial, no existe evidencia para indicar tratamiento con antibiótico, excepto en este caso si es que es por pseudomonas. También se recomienda la administración de ciprofloxacina oral junto a un antibiótico inhalado, esta por 3 semanas. La colonización bronquial intermitente o crónica. Aquí el tratamiento antibiótico prolongado se va a dar en agudizaciones repetidas, cuando tenga recaídas tempranas, ingresos hospitalarios, deterioro de la función pulmonar o una colonización crónica por estas pseudomonas. En caso de una infección bronquial crónica, el tratamiento es prolongado y va a depender mucho del tipo de microorganismo y del antibiograma. La administración puede ser vía oral o también inhalada. Y el tratamiento de la inflamación bronquial puede ser también por macrólidos o corticoides inhalados. Siguiente. Aquí podemos ver un pequeño cuadro, no sé si se puede apreciar en la primera columna, donde vemos la situación, ¿no? Si es un paciente con una agudización, entonces el tratamiento se puede dar con una amoxicilina, glavulánico la amoxicilina de 875 y el glavulánico de 125 miligramos cada 8 horas vía oral. Y también tiene su tratamiento alternativo, que puede ser una amoxicilina de 1 o 2 gramos cada 8 horas vía oral, o un ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas vía oral, o también la citromicina de 50 miligramos cada 24 horas vía oral. Es importante tener en cuenta que la duración de estos tratamientos, como les iba mencionando, va a ser de 10 a 21 días, excepto en la citromicina, que se va a recomendar un plazo más corto por los efectos adversos, que solamente de 3 a 5 días. Y ahí les vamos a dejar los cuadros para que puedan leer uno por uno la dosis y el tratamiento. Siguiente. Les voy a mencionar ahora el síndrome de Meniere-Kuhn. Este síndrome de Meniere-Kuhn, o también llamado traqueobroncomegalia, es una enfermedad congénita que es poco frecuente, que fue descrita por primera vez en 1932. Predomina en varones, se diagnostica a los 54 años. Se produce por la reducción y atrofia de las fibras elásticas de la tráquea y los bronquios. Se va a caracterizar principalmente porque va a haber una dilatación del árbol traqueobronquial. Va a tener infecciones respiratorias muy recurrentes y la aparición de bronquiectasias cilíndricas. El diagnóstico radiológico se realiza al determinar un diámetro traqueal transverso que sea mayor a 3 centímetros, y de los bronquios de la parte derecha e izquierda sea de 2,4 a 2,3 centímetros respectivamente. El tratamiento se basa en lo que es la kinesiología respiratoria para el manejo de secreciones y tratamiento antibiótico durante las intercurrencias infecciosas.
El trasplante pulmonar ha sido también realizado en algunos casos, a pesar de las dificultades de que esta presenta, ¿no? Y los reportes de la evolución no han sido tan favorables que se puede decir. Siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la parte derecha, lo que hay una dilatación de la tráquea con unas bronquitasias y en la mano izquierda podemos ver la dilatación de los bronquios principales y también unas bronquitasias con formaciones de bulas. No sé si puede ver esas bolitas negritas. Siguiente. Otro síndrome que también es un poco infrecuente es el síndrome de William-Campbell. Esta va a ser una malformación respiratoria que también es poco frecuente, pero está caracterizada por un defecto o también una ausencia del cartílago de la pared bronquial en los bronquios subsegmentarios, que resulta en el colapso. Esto, como no hay ese cartílago, va a generar que se colapse la vía aérea distal y va a contribuir a la formación de bronquiectasias. Para el diagnóstico de este síndrome, es un proceso complejo y se va a basar en una combinación de evaluaciones clínicas, estudios de imagen importante como puede ser la tomografía computarizada en alta resolución y evaluaciones pulmonares funcionales. También la broncografía ha sido históricamente útil en el diagnóstico, pero su uso ha disminuido en favor de métodos menos invasivos. ¿Cómo manejamos este síndrome de Williams-Campbell? Fundamentalmente es el de soporte y tiene como objetivo principal es minimizar el impacto de los síntomas y prevenir el desarrollo de complicaciones. Como en todo el tema es siempre evitar que llegue a complicaciones, ¿no? El tratamiento puede incluir como es una fisioterapia respiratoria, antibióticos en el caso que tenga infecciones pulmonares, broncodilatadores para mejorar ese flujo de aire. En casos severos, el del deterioro pulmonar, se puede considerar opciones quirúrgicas como una resección de las áreas afectadas. Pero ya eso es en casos mucho más severos. Siguiente. Bueno, las características clínicas de este síndrome de Campbell es el aumento del tejido alrededor de los ojos, como se puede ver en la imagen. Suelen tener un rostro que se les dice el rostro de diablillo. Sus labios son gruesos, tienen una nariz bien respingada y una frente amplia. También las mejillas, como pueden ver en la imagen, son protuyentes, caídas en la región malar y son muy poco desarrolladas. Sus dientes son pequeños y tienen una mala oclusión dental. Y por lo general, por esa malformación que tienen, también en algunos casos su voz es ronca y también su mandíbula es pequeña, la mandíbula inferior sobre todo. Siguiente. Con respecto a lo que va a ser el síndrome de Young, es importante hablar de que este y el siguiente, que va a ser el síndrome de Cartagener, van a ser síndromes que se van a asociar a patologías pulmonares crónicas e infertilidades en el varón, ¿no? Con referente a estos tres también, que estos dos últimos que vamos a hablar, van a tener sus tríadas. Esta, que es el síndrome de Young, vamos a encontrar que va a tener su tríada de atrospermia, sino pulmonar crónica y presencia de material viscoso en conductos eferentes, ¿no? Llevando a su misma obstrucción. A nivel de lo que va a ser clínico, hablaríamos de que va a ser variado, y además de esto podemos encontrar síntomas respiratorios recurrentes, ¿no? Como algo parte de esta condición. Siguiente, por favor. A nivel de lo que va a ser el diagnóstico, lo principal es su clínica cuidadosa, el análisis, se puede hacer análisis de semen, estudios de imágenes pulmonares. Además de estos, también se busca aliviar el síntoma. Con respecto a sus manifestaciones, como se vio, este síndrome de Young, podemos encontrar lo que va a ser alteraciones respiratorias recurrentes, bronquitis, sinusitis, también se puede dar neumonía, ¿no? Además de esto, a nivel de lo que va a ser su manejo, hablaríamos de que esto va a necesitar un enfoque multidisciplinario, terapias farmacológicas, fisioterapia respiratoria y en algunos casos procedimientos de drenaje. Siguiente, por favor. En caso de esta imagen podemos ver lo que va a ser en la AL, una radiografía posterior anterior, y donde se puede ver una bronquiectasia, ¿no? En ambos lóbulos inferiores. Y en lo que va a ser la B, que va a ser un TAC, hablaríamos de que se muestran, ¿no? Zonas de condensación, ¿no? En ambos lóbulos inferiores. Siguiente, por favor. El siguiente va a ser la tríada de Cartagener. En este caso hablaríamos de una enfermedad hereditaria, la cual
es importante por la triada, ¿no? Que van a ser bronquiectasia, sinusitis y situs inversus, ¿no? Además de esto, es importante hablar de que se va a generar un defecto ultraestructural en los cilios, ¿no? Llevando a un aclaramiento mucociliar. El diagnóstico principalmente se va a dar en infancia y pocos casos se dan a nivel de lo que van a ser adultos, mucho menos mayores de 60 años. A nivel de lo que va a ser su tratamiento, generalmente está adecuado a infecciones respiratorias, ¿no? Para evitar lesiones irreversibles en pulmón, además de que en caso de... bueno, siguiente, por favor. Como podemos ver en lo que va a ser esta imagen, esta es la triada de Cartagena, ¿no? Situs inversus, bronquiectasia, sinusitis, ¿no? Siguiente, por favor. Lo principal en lo que va a ser el síndrome de Cartagena, como se habló, va a ser la infertilidad, ¿no? En caso de hombres, lo que va a ser los espermatozoides inmóviles, ¿no? Aspermia, zoospermia, y en calidad de lo que, a diferencia de lo que va a ser las mujeres, vamos a encontrar de que se va a encontrar se va a encontrar sus cilios no funcionales, ¿no? Por lo cual no va a haber un movimiento, ¿no? Del mismo, eh, no va a haber un movimiento, ¿no? De las células. Siento, por favor. A nivel de lo que va a ser la sarcoidosis, siguiente, lo principal es de que va a ser una enfermedad inflamatoria, ¿no? Bajo lo cual encontraremos granulomas no gaseosos. Puede afectar múltiples aparatos y sistemas, ¿no? En este caso, hablaríamos de que lo principal que afecta es el pulmón, ¿no? Podemos encontrarlo en... Vamos a encontrar de que se va a encontrar un desenlace clínico variable, ¿no? Además de esto, veremos de que en más del 50% de los pacientes se van a observar emisiones en el lapso de unos años, ¿no? Posteriores al diagnóstico. Y en el grupo restante, ¿no? Se puede encontrar después de décadas, ¿no? Siguiente. A nivel de la etiología encontraremos tres causas principales, ¿no? Hablamos de que principalmente la causa de sarcoidosis sigue siendo muy desconocida, pero acá hablaríamos de lo que serían causas, ¿no? Que podemos hablar, ¿no? Causas ambientales, por agentes infecciosos, o puede ser a nivel de lo que va a ser genético, ¿no? Las más comunes generalmente son las causas ambientales. En este caso, a nivel de lo que serían exposiciones a antígenos que se van a aerotransportar, ¿no? Hablaríamos, por ejemplo, en casos rurales, polen o estufa de leña, ¿no? Fogón. Podríamos hablar de lo que es partículas inorgánicas como insecticidas en ciertos lugares y dependiendo de la ocupación puede ser trabajadores con metal, bomberos o trabajadores de construcción. A nivel de agentes infecciosos, lo más importante es hablar de lo que va a ser la micobacteria, ¿no? También a nivel de lo que hace genético, lo que hace la clase 1, HLA, B8, AGS, que nos hablaría de un agudo, ¿no? Y tener un pariente cercano con sarcoidosis también va a aumentar el mismo riesgo, el mismo. Siguiente, por favor. A nivel de lo que va a ser la fisiopatología, es importante hablar, ¿no? De que vamos a encontrar granulomas con características anatomopatológicas que nos van a mostrar en respuestas inflamatorias iniciales en la entrada de linfocitos TCD4 y la acumulación de monocitos. Además de esto, también se pueden ocasionar enfermedades crónicas como la fibrosis. Siguiente, por favor. Vamos a ver que se va a involucrar una interacción completa de células inmunes y sus mediadores. Además de esto, vamos a ver que va a tener un componente inflamatorio sistémico con la presentación antigénica a través del MHC, ¿no? Con activación de linfocitos TH1. Además de esto va a haber infiltración en pulmón, ¿no? Bajo lo cual se van a producir las citoquinas, ¿no? El TNFA y el TGFB, ¿no? Y interleucinas 2 y 12. Además de esto, se pueden generar granulomas con necrosis, que no van a estar calcificados y con daños a microestructura local. Siguiente, por favor. A nivel de lo que van a ser granulomas, hablaremos de que estos van a ser compuestos por linfocitos T, CD4 con macrófagos activados, simulando células epidermoides. Van a estar rodeados por células B, linfocitos TCD8, fibroblastos, y además de esto también van a ser estos granulomas
van a ser la fuente principal de enzima convertida de angiotensina, ¿no? Ayudando a lo que va a ser el diagnóstico de la enfermedad en este caso. A lo que hace la formación de granulomas encontraremos 4 fases. La primera, la iniciación, donde se van a reclutar macrófagos y monocitos. Siguiente. En las fase 3, por ejemplo, encontraremos lo que van a ser la fase efectora, con participación de varios mediadores, como interleucinas 2 y 12, interferón gamma. Y en la fase 4, el destino de granulomas se va a definir con base en el perfil de citoquinas que estén presentes en esos momentos, ¿no? Además, vamos a un predominio de aclaramiento antigénico, interleucina 10, si predomina el factor de crecimiento transformante beta y catelicidina 18, ¿no? Esta misma se perpetuará en lo que va a ser el proceso fibrótico, dañando arquitecturas y generando una disfusión en órganos afectados, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, continuando entonces con la epidemiología, vamos a ver que suele ser espontánea y es una enfermedad que no pone en riesgo la vida. Genial. Se ocurre remisión en más del 50% de casos, de 2 a 5 años a partir de lo que se diagnosticó, y en 20-50% de los casos puede convertirse en una enfermedad crónica, ¿no? En caso del 5%... ¿Ahora sí se me escucha? Sí, se te escucha. Ya, bueno, doctor, disculpe, tengo problemas con el micro, no sé qué pasa. Ya, bueno, en lo que es epidemiología vamos a tener que esta suele ser espontánea y va a ser una enfermedad que va a poner, bueno, que no pone tanto riesgo lo que es la vida la vida, ¿no? Y va a tener una tasa de mortalidad global de 0.9%. Esta enfermedad es no tan frecuente, más que todo va a ser prevalente en lo que es los afroamericanos de Inglaterra, Japón y USA. En Perú va a haber una baja incidencia. Y bueno, se va a dar más que todo en adultos jóvenes de aproximadamente 30 a 55 años. Y en cuanto a su mortalidad va a ser del 10% de 8 a 10 años. Y dentro de esto vamos a tener a los pacientes que van a entrar en tratamiento, que va a ser un 10%, y los que no entran en tratamiento, un 5%. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en lo que es, bueno, continuando con su epidemiología, vamos a tener que el sarcoide a nivel pulmonar se va a dar de 10 a 20 habitantes por una población de 100.000. Y va a ser, como les dije, ¿no?, más común en lo que son los afroamericanos. El 97% de estos pacientes van a tener una afectación intratorácica y solamente el 43% va a tener síntomas respiratorios. Va a afectar mayormente a lo que es la raza negra. En los varones va a ser aproximadamente de 40 a 59 años y en las mujeres de 50 a 69 años. Lo que es a nivel extrapulmonar va a ser el 30% y vamos a tener a los sitios más comunes, que va a ser la piel, pero también puede afectar los ojos, el sistema retroendotelial, el sistema musculoesquelético, las glándulas exocrinas, el corazón, el riñón y el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, en las mujeres va a tener mayor afectación a nivel cutáneo y también ocular, y en los varones mayormente va a ser una afectación cardíaca. Y bueno, siguiente. En lo que es la clínica, vamos a tener manifestaciones clínicas que van a ser unos síntomas generales, que va a ser al inicio de la enfermedad, que puede ser, por ejemplo, la fatiga, la linfadenopatía, puede haber una pérdida de peso o en todo caso una artritis. Y después están los síntomas pulmonares que van a tener mayor frecuencia, como es la tos seca persistente, va a haber una disnea, sibilancias y lo que es el dolor en el pecho, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a tener lo que son manifestaciones extrapulmonares a nivel cutáneo, que se va a dar en el 25% de los pacientes que sufren la sarcoidosis.
Y bueno, estas lesiones van a ser de diagnóstico temprano mayormente, ¿no? En lo que es la sarcoidosis papular, esta va a ser una manifestación específica común que se va a dar en lo que son las fosas nasales, los labios, los párpados y la frente. Van a ser lesiones nodulares, ¿no? Que se van a distribuir a lo largo de la cara, también se puede dar en el tronco y en lo que son las superficies de los brazos y las piernas. Siguiente. Aquí también, bueno, vemos las manifestaciones cutáneas que van a, que también pueden aparecer lesiones similares a las placas, como podemos observar en lo que son los hombros, los brazos, la espalda y también las nalgas. A nivel ocular puede causar uveitis, también una periflebitis retiniana y lo que es la afectación extraocular va a afectar lo que son las glándulas lagrimales y la conjuntiva y los músculos oculares. En lo que es a nivel de tracto respiratorio superior, esto puede afectar la laringe, la faringe, las fosas nasales o también los senos nasales. A nivel cardiovascular, va a haber una afectación benigna o puede producir un bloqueo cardíaco y también arritmias. También puede haber una insuficiencia cardíaca, una disfunción valvular y una enfermedad pericárdica. Siguiente. A nivel neurológico, vamos a tener que el 5% de estos pacientes van a tener una mononeuropatía craneal, una disfunción neuroendocrina, encefalopatía, mielopatía, también puede presentar hidrocefalia, meningitis aséptica o en todo caso una neuropatía periférica. Y en lo que es gastrointestinal, vamos a tener que los pacientes en un 1% puede tener afectación de lo que son el esófago, el apéndice, el colon, el recto, el hígado, el páncreas y el intestino delgado que se va a dar en rara ocasión, ¿no? Estas anomalías van a estar relacionadas más que todo con lo que es el metabolismo del calcio, que van a ser a nivel renal y también electrolítico, ¿no? Que van a ser más comunes o que van a, que van a ser observados en estos pacientes. Y la poliartritis aguda que se va a deber a una afectación simétrica en lo que son las articulaciones del tobillo, pero esas también pueden afectar a otras articulaciones. Siguiente. Ya, lo que son los ganglios linfáticos, vamos a tener que el 75 a 90% van a aumentar en cuanto al tamaño de los ganglios intratorácicos. En la médula ósea y vaso va a haber una linfopenia, también puede haber una anemia en el 20% de los casos y una esplenomegalia de 5 al 10%. A nivel del hígado vamos a tener que de 20 a 30% van a tener la prueba de función hepática anormal. Y en los riñones es menor el 5% que va a haber enfermedad del parénquima, ¿no? Una nefrolitiasis, una insuficiencia renal aguda que puede ser por hipercalcemia del 1 al 2%. Siguiente. A nivel musculoesquelético vamos a tener que va a afectar el hueso o también el músculo con la presencia de quistes en estas regiones, ¿no? En los síntomas generales, como ya les comenté, va a haber fiebre, pérdida de peso, anorexia, fatiga, y también va a incluir otros aparatos o sistemas que va a ser, donde va a haber una hipercalcemia en el 10% de los casos. También puede afectar a nivel endocrino o reproductivo, lo que son las glándulas exocrinas, el tubo digestivo y las vías respiratorias altas. Siguiente. Para la evaluación vamos a tener inicialmente lo que es la historia clínica. Luego se va a pasar a las pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes como la radiografía de tórax y la tomografía. También cuenta lo que es el examen físico, se va a hacer en lo que son las pruebas de laboratorio, en lo que es la PCT, la procalcitonina y la función pulmonar. Y también se le puede tomar un electrocardiograma y hacerle un examen oftalmológico. Siguiente. En las pruebas de laboratorio vamos a tener, bueno, se va a pedir, se va a solicitar un hemograma completo y diferencial, las pruebas de función del hígado, el BUM, la creatinina, glucosa, electrolitos, el calcio y análisis de orina, ¿no? Y también descartar lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a tener también dentro de lo que es el hemograma, que puede presentar anemia el paciente como enfermedad crónica, un hiperesplenismo y una afectación de la médula ósea, ¿no?
La leucopenia se va a dar del 5 al 10%, la eosinofilia en un 3% y la trombocitopenia que va a ser raro. Ahora la hipercalcemia se va a dar va a ser prevalente, va a ser mayor a la hipercalciuria y lo que es el BSG va a estar elevado. También va a haber una elevación de la fosfatasa alcalina, esto por un posible granuloma difuso a nivel hepático, y también la PCR va a estar elevada. Siguiente. En los marcadores séricos vamos a tener la enzima convertidora de angiotensina que va a estar elevada a un 75%. Luego está la ADA, que va a ser la adenosina desaminasa, que también va a ser elevada en lo que es el suero y también en el lavado broncoalveolar. El amiloide acérico elevado, los receptores de la interleucina 2, que va a estar soluble en suero y va a haber una afectación extrapulmonar, ¿no? Y el dímero D también en el lavado broncoalveolar. Luego vamos a tener a lo que es la prueba de Kane, que bueno, va a utilizar una suspensión de las células esplínicas esterilizadas por calor de pacientes con sarcoidosis. Va a ser una prueba a nivel de la piel, intradérmico, y bueno, va a dar una respuesta granulomatosa sarcoide, ¿no? Aproximadamente a las 3 semanas. Luego está la prueba cutánea de tuberculina, que bueno, nos va a excluir lo que es la infección por Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Continúen. ¿Qué pasa con el grupo expositor? Ya, doctor, para continuar, hablaremos de los procedimientos para diagnosticar. Bueno, en la radiografía de tórax vamos a buscar lo que son granulomas o también lo que son las cicatrizaciones tanto en pulmón como en el corazón. Las biopsias van a ser de piel, ganglios linfáticos, pulmones u otros órganos que ya hayan sido afectados para llegar al diagnóstico, confirmar el diagnóstico de sarcoidosis, ¿no? Y bueno, en el análisis de sangre, más que todo para controlar lo que son los recuentos sanguíneos, el nivel hormonal y lo que son la funcionabilidad de los riñones, ¿no? Y bueno, en otros estudios por imágenes, así como la radiografía de tórax, se va a buscar tanto lo que son granulomas o inflamación en el corazón, ojos o ganglios linfáticos en otras zonas, ¿no? Se puede incluir una resonancia magnética o también una ecografía dentro de estos estudios de imagen. Siguiente. Ya. Vamos a ver también lo que son las pruebas para ver qué están afectando. Aquí vamos a también utilizar lo que son las pruebas neurológicas para ver si hay algún daño en lo que es el sistema nervioso debido a la sarcoidosis, ¿no? Lo que son los exámenes oculares para buscar daño ocular y que pueda ocurrir sin síntomas en una persona con sarcoidosis. También las pruebas de función pulmonar para ver si tiene problemas respiratorios y lo que son las pruebas cardíacas, más que todo para monitorizar el funcionamiento del corazón, ¿no? Aquí se utiliza lo que es el electrocardiograma, el ecocardiograma o una resonancia magnética cardíaca. Siguiente. Ya. Vamos a ver en lo que es la histopatología de la sarcoidosis. Aquí vamos a tener lo que es una biopsia de lo que son ganglios linfáticos y también lo que es el parénquima, ¿no? Como podemos ver en la biopsia pulmonar, se va a evidenciar donde muestran las flechitas, se va a evidenciar lo que son los granulomas epiteloides no necrotizantes con células gigantes redondeadas de linfocitos y lo que es la fibrosis, ¿no? Aquí vamos a ver que dentro de lo que son los granulomas sarcoidósicos, vamos a ver histiocitos epiteloides muy agrupados, además de células gigantes multinucleadas, como se ve en la imagen, y también estas van a estar rodeadas de
fibrosis, ¿no? Además, van a tener una característica que estas no van a ser necrotizantes y en lo que es la capa externa de los linfocitos van a estar poco organizados, ¿no? Va a haber mayormente linfocitos T y algunas células dendríticas, ¿no? Y bueno, aquí también cabe mencionar que la beriliosis va a ser una enfermedad granulomatosa que puede tener una característica similar a esta, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de lo que ya había mencionado, vamos a hablar de lo que son los hallazgos imagenológicos. Dentro de estos vamos a tener la radiografía, ¿no? Las anomalías dentro de lo que son la radiografía se van a calificar por Scanning en 1950, en el cual va a estar basado para buscar el pronóstico, ¿no? Y aquí vamos a ver estadios de sarcoidosis basado en estos hallazgos radiológicos. Vamos a tener 4 estadios, del 0 al 4, en los que vamos a considerar un estadio 0 normal, como un hallazgo normal, y su frecuencia en presentación va a ser del 5 al 10%, ¿no? Acá no vamos a considerar lo que es la probabilidad de remisión espontánea. En lo que es el estadio 1 ya vamos a ver linfodenopatías bilaterales ciliares y su frecuencia va a ser el 50%. La probabilidad de remisión va a ser del 60 al 90%. En lo que es el estadio 2 vamos a tener las linfadenopatías bilaterales ciliares e infiltrados pulmonares. La frecuencia de presentación va a ser de 25 a 30 y la remisión va a ser de 40 a 70%. En el estadio 3 ya vamos a encontrar lo que son los infiltrados pulmonares y la frecuencia va a ser de 10 a 12% y la probabilidad de remisión va a bajar, ¿no? Va a ser del 10 al 20%. Y bueno, en el estadio 4 ya vamos a ver tanto lo que es la fibrosis y la formación en masa de lo que son los conglomerados y la frecuencia va a ser del 5% y acá no va a haber no va a haber probabilidad de remisión, ¿no? Va a ser de 0. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes de lo que es los hallazgos radiológicos, como podemos ver, y también de los estadios. Aquí en la imagen A vamos a poder ver un estadio 1, donde se va a poder ver adenomegalias mediastinales. En el estadio 2 se va a ver adenomegalias asociadas a lo que ya es un infiltrado pulmonar. En el estadio 3 vamos a ver lo que son los infiltrados pulmonares sin adenopatías, ¿no? Y lo que es el estadio 4, donde se va a ver ya signos de fibrosis en la radiografía. Siguiente. Bueno, también, como ya había mencionado, vamos a tener la tomografía computarizada. Y bueno, aquí vamos a ver que este va a ser un hallazgo, mejor dicho, va a ser capaz de detectar anomalías sutiles de lo que es el parénquima pulmonar en un estadio temprano de la enfermedad, ¿no? Los hallazgos más comunes vamos a ver lo que son adenopatías ciliares bilaterales o mediastínicas, también lo que son los nódulos parenquimatosos bilaterales con distribución peribroncovascular y lo que es la subpleura y lo que es el interlobulillar, ¿no? Aquí, como podemos ver en la imagen, este va a ser una tomografía de alta resolución en donde el paciente va a estar en inspiración, donde se va a evidenciar lo que son los micronódulos, ¿no? En distribución periférica. No sé si las flechitas. Y aquí también vamos a ver un compromiso de lo que son las cisuras y el engrosamiento nodular de lo que son los septos interlobulares, ¿no? Como señalan las flechitas. Y bueno, aquí más que todo las calcificaciones van a estar relacionadas con la duración de la enfermedad granulomatosa, ¿no? Vamos a ver que este se va a ver en el 3% de pacientes después de 5 años y 20% después de 10 años de la enfermedad. Siguiente. Bueno, de acá vamos a ver más tomografías. Aquí vamos a poder observar lo que son los nodulillos subpleurales, dentro de ellos lo que son los nodulillos centrolobulillares y también lo que son los peribroncovasculares, ¿no? Y más que todo para ver el patrón nodulillar, linfagítico, en lo que son estas tomografías, ¿no? Siguiente. Bueno, también es importante hacer un diagnóstico diferencial, ya que muchas enfermedades pueden presentar un fenotipo clínico parecido a lo que es la sarcoidosis, ¿no? Aquí vamos a ver que el principal diagnóstico diferencial va a incluir lo que son la tuberculosis y el linfoma, ¿no? Aparte de lo que son las infecciones o neoplasias malignas, ¿no? Y bueno, aquí va a ser importante lo que es el examen anatomopatológico para poder hacer el diagnóstico correcto, ¿no?
Bueno, acá vamos a ver los cuadros para poder ver los diagnósticos diferenciales, ¿no? Vamos a tener lo que es la enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, histoplasmosis, neumoconiasis, neumonitis, reacciones a medicamentos, granulomatosis y en lo que es extratorácica, lo que es la tuberculosis, enfermedad de Whipple, de Hodgkin, reacciones sarcoideas asociadas a tumor, enfermedad de Crohn, entre otras. Siguiente. Bueno, hablando del tratamiento, vamos a ver que aquí la piedra angular, como menciona en la diapositiva, va a ser la terapia inmunosupresora, ¿no? Eh, pero acá cabe recalcar que no todos los pacientes necesitan ser tratados. Aquí es importante que nosotros realicemos una evaluación exhaustiva en lo que es la afectación y la disfunción de los órganos, ¿no? Antes de iniciar lo que es la terapia inmunosupresora. Aquí va a estar indicado cuando haya una afectación de órganos vitales, tanto el ocular, el sistema nervioso o el sistema cardíaco, ¿no? O cuando va a haber síntomas de lo que es una disfunción orgánica o una enfermedad progresiva. Aquí vamos a ver que se va a utilizar bastantes agentes para esto, en el cual se va a utilizar lo que es la hidroxicloroquina, corticosteroides, también agentes ahorradores de esteroides como el metotrexano, azatiotripina, el leflunomida y lo que es el micofenolato, ¿no? Y lo que son los agentes anti-TNF, lo que es el infliximab y el adalimumab. Siguiente. No se ve. Avancen. ¿Ya han terminado su presentación, muchachos? No, doctor, es la conexión de mi compañera. Por Pero eso pues otro no, compañero otro no miembro se del está grupo, pues conectando. que vaya pasando. Ya, doctor. Ya, doctor. Voy a continuar. Siguiente. Ya. Vamos a hablar ahora de la hidroxicloroquina. Bueno, vamos a ver que este va a ser usado en lo que es la hipercalcemia, también lo que es la hipercalciuria y compromisos de la piel y algunos casos de fatiga, ¿no? Aquí la dosis que se va a utilizar va a ser de 6.5 miligramos por kilogramo por día, pero aquí se prefiere lo que es la dosis mínima, ¿no? Porque es más eficaz. Aquí se va a recomendar realizar estudios de funcionabilidad tanto renal y hepático y también una evaluación por oftalmología previo a que comencemos este tratamiento, ¿no? Dentro de lo que son los corticosteroides, vamos a ver que estos van a ser de acción rápida y debemos considerar lo que son los efectos secundarios, ¿no? Ya que estos pueden producir osteoporosis, úlcera péptica, hipertensión arterial, hiperglucemia, acné, aspecto cushingoide, catarata y glaucoma, ¿no? Y además debemos de limitar su uso a largo plazo. Aquí vamos a usar en el caso de lo que es la sarcoidosis ocular del sistema nervioso y cardíaco, sintomático y en el contexto de hipercalcemia sintomática. Siguiente. Dentro de lo que son los agentes ahorradores de esteroides, acá va a ser un tratamiento a largo plazo de lo que es la sarcoidosis y va a ser de inicio de acción lenta, ¿no? Aquí se va a asociar con menos efectos secundarios que lo que son los corticosteroides. Y los agentes anti-TNF
no van a hacer respuesta a lo que son los agentes ahorradores de esteroides y aquí ocasionalmente se va a utilizar como terapia de primera línea cuando hay un compromiso neurológico. Siguiente. Y bueno, también para mencionar, vamos a hablar del síndrome de G-Ford. Aquí vamos a ver que su presentación clásica va a comprender una combinación de síntomas, ¿no? Aquí, bueno, el paciente va a tener una uveitis anterior, que es la inflamación de la parte frontal del ojo, también lo que es la parotiditis, que va a ser inflamación de las glándulas salivales parótidas, fiebre y parálisis facial. Generalmente este va a ser de tipo periférico y va a depender la presentación de la sintomatología en orden y la gravedad de esta, ¿no? Ya que no todos los pacientes van a tener la misma sintomatología o todas juntas. Y para hacer el diagnóstico, más que todo se basa en lo que es la presentación clínica y el uso de estudios complementarios, además del uso de estudios de imagen como la radiografía de tórax, en el cual se puede evidenciar adenopatías ciliares bilaterales, ¿no? Aquí también es importante hacer o realizar una biopsia de tejido afectado que demuestre lo que son los granulomas no calcificantes, ¿no? Ya que estos, por su naturaleza, como bien sabemos, van a ser multisistémicos, ¿no? Y van a abarcar otros órganos también. Siguiente. Y bueno, aquí más que todo la presentación, ¿no? La presentación clínica que ya les había mencionado. Lo que es la uveitis. mm, eh, Siguiente. Y bueno, el tratamiento de este se va a centrar en lo que es la sarcoidosis subyacente y se van a utilizar lo que son los corticosteroides, ¿no? Como la prednisona, que va a ser el pilar del tratamiento. Aunque aquí también se puede utilizar lo que es la terapia inmunosupresora en casos resistentes o en aquellos que no toleren el uso de esteroides. Y bueno, aquí el pronóstico, como menciona, va a ser variable, mientras que en otros puede que haya una resolución completa de los síntomas, otros pueden tener síntomas recurrentes o también ir a la cronicidad. Siguiente. Bueno, otro síndrome que vamos a ver también es el síndrome de Lofgren. Vamos a ver que es una presentación aguda de grado 1 de lo que es la sarcoidosis. Su evolución va a ser benigna y sin secuelas en el 95% de los casos, ¿no? Vamos a ver aquí también que va a ser importante lo que son los hallazgos clínicos, en el cual vamos a ver eritema nodoso, adenopatías ciliares bilaterales, afectación articular y lo que es la fiebre, ¿no? Esta va a ser una triada clásica. Y bueno, vamos a ver que para este diagnóstico debemos ver la triada clásica, como les había mencionado, ¿no? En caso de estos, desde el inicio puede estar en el 60% de los casos y la recurrencia va a ser poco frecuente con el 17%, ¿no? Lo bueno de esto es que no hay compromiso grave de los órganos y por lo cual, como ya había mencionado, es de evolución benigna, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí las manifestaciones del síndrome, como ya les había mencionado, en la radiografía vamos a ver lo que son los linfadenomas ilear bilateral. También estos pacientes van a tener poliartralgia y la fiebre y lo que es el eritema nodoso, ¿no? La triada, como les había mencionado. Siguiente. Bueno, y algunas de otras presentaciones, ¿no? Lo que son los nódulos duros, fibróticos, cicatrizales, no dolorosos, en lo que es, bueno, a lo que es a nivel óseo, vamos a ver lo que son quistes óseos, a nivel de lo que son falanges, ¿no? Y vamos a ver también lo que son los eritema violáceos, indurama. Aquí estos no van a ser dolorosos. Siguiente. Bueno, en conclusión, sobre las bronquiectasias, bueno, hemos concluido en 5 conclusiones. Uno, que recordar que el síntoma de presentación más común es lo que es la tos crónica, que va a producir un esputo firme, espeso, y a menudo va a ser purulento.
Vamos a ver también que las exacerbaciones agudas van a ser comunes y con frecuencia, ¿no? Van a ser resultado de una infección nueva o agravada y esta va a verse agravada en lo que es la tos y también aumento de la disnea y del volumen y la purulencia del esputo. Vamos a ver que las bronquiectasias van a constituir el estadio final de una variedad de procesos no relacionados y a menudo inespecíficos, ¿no? Y también es importante clasificarlas en focales y difusas en función del grado de extensión que guardan, ¿no? Generalmente con la causa subyacente. Y bueno, las causas postinfecciosas van a seguir siendo la más común, aunque su frecuencia va a disminuir en lo que son los países desarrollados. Siguiente. Y bueno, las conclusiones de la sarcoidosis, vamos a ver que suele ceder en forma espontánea y es una enfermedad que no va a poner en riesgo la vida del paciente. Se manifiesta sintomáticamente en órganos donde afectan su función o donde se puede observar con facilidad, ¿no? Y va a ser importante el estudio anatomopatológico, pues nos va a permitir descartar lo que son los principales diagnósticos diferenciales de lo que es la sarcoidosis, que son la tuberculosis y el linfoma, ¿no? Y bueno, la radiografía de tórax va a ser el examen imaginológico que nos va a brindar lo que es el pronóstico, ¿no? Y bueno, el tratamiento, como ya había mencionado, va a ser el tratamiento inmunosupresor, el que va a dar o se va a dar únicamente a los pacientes sintomáticos que se demuestren daño en órganos vitales, ¿no? En ojo, sistema nervioso o corazón. Siguiente. Bueno, eso sería todo, doctor. ¿Alguna Gracias. pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Nunca se olviden que la enfermedad granulomatosa no caseificante es la sarcoidosis. La sarcoidosis tiene diferentes formas de presentación y afectación sistémica, y eso es importante que lo repasen porque normalmente es una patología que se confunde mucho con la tuberculosis. ¿Ok? En cuanto a las bronquiectasias, es importante definir algunas patologías que son puntuales. Para los expositores, ¿qué características tiene el síndrome de Muller-Kuhn? Muchachos, ¿cuál es la de Muller-Kuhn? La de William Campbell. ¿Y cuál es la tríada de Cartagena? ¿Se escucha mi pregunta, muchachos? Doctor, sí, sí se le ha escuchado, doctor. Con Ya, referencia a lo que dale. hace la triada de Cartagena, hablaríamos del SBS como la librería situs inversus, B de bronquiectasias y S de sinusitis. Después, Ya. ¿cuál fue la siguiente que preguntó? Disculpe, doctor. William Campbell. Síndrome de William Campbell. Y la otra es la Con enfermedad de William Campbell. Muller-Kuhn. Sí, doctor, con William Campbell principalmente podríamos hablar de características clínicas. Lo principal sería a nivel de lo que sería la afasia, ¿no? Lo que podríamos reconocer a la inspección, ¿no? Lo que va a ser el rostro de diablillo, que se habló mi compañero, ¿no? La presencia de labios tiesos en los pacientes, nariz respingada, frente amplia, lo que van a ser dientes pequeños con mala oclusión, van a tener también voz ronca, ¿no? Y una mandíbula pequeña. ¿Pero qué característica tiene? ¿Tiene bronquiectasis o no? Sí, doctor. Los pacientes con William Campbell tienen bronquiectasias, doctor. Pues hay una triada, pues ¿cuál es? Las enfermedades que se han preguntado son enfermedades que tienen bronquiectasia, entonces no se olviden, muchachos. Repasen Muller-Kuhn, William Campbell, porque son patologías que tienen bronquiectasia. Son preguntas frecuentes que nosotros hacemos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Primera causa de bronquiectasia en el Perú, a los opositores. El EPOC, doctor. ¿El EPOC causa bronquiectasias, Caterina?
No, doctor. No, es doctor, la separa. tuberculosis es la primera causa. La tuberculosis, muchachos. Más del 85% de los pacientes post-TB tienen como enfermedad secuelar bronquiectasias. ¿Ok? Listo. Bien, muchachos, repasen las preguntas que les he dicho, que es muy importante. ¿Ok? La exposición envíenlas a vuestra delegada para que me las pueda compartir a mí. Bien, muchachos, no viendo más preguntas, nos vemos la próxima semana para hablar de neumoconiosis al grupo que corresponda. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes, doctor. Gracias, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor.